Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? En 2 minuticos iniciamos, ¿les parece? Sí, señor, gracias. No se preocupe, profe, tranquilo. No hay problema, doctor. Bueno, doctores, empezamos. Ayer estábamos viendo algunos pormenores del delito de genocidio, ¿cierto, doctores? Sí, señor. Bueno, entonces hoy vamos a terminar con el genocidio y vamos a ver el delito que sigue, que se denomina la apología al genocidio. Y así vamos también repasando, ayer repasamos la cuestión de los concursos, en la medida de lo posible, como vayan saliendo los temas, pues ahí vamos repasando cositas de derecho penal general. ¿Les parece, doctores? Sí, señor. Bueno, una pregunta que puede surgir con relación al genocidio, mis doctores, es la siguiente. Si este delito de genocidio admite la tentativa, podría en algún momento, eventualmente, hablarse de una tentativa de genocidio. ¿Qué opinan ustedes? No. Sería un poco complicado que se configurara, tal vez. Yo creería que no, pues porque el artículo menciona que se debe realizar la acción. Ujú. Bueno, entonces antes de eso les preguntaría a mis doctores, ¿qué delitos admiten la tentativa y qué delitos no? O sea, ¿de qué delitos podríamos decir, bueno, este sí se puede tentado o este no se puede tentado? ¿El homicidio? Claro, pero doctor, no especificando cada uno de los delitos, sino
a rasgos generales, qué delitos admitirían la tentativa y qué otro grupo de delitos no admitirían la tentativa. Entonces, para responder eso, vamos a ver dos clases de delitos, mis doctores. Uno se denominan los delitos de resultado. Existen una categoría de delitos, mis doctores, que se denominan los delitos de resultado. ¿Y cuáles son los delitos de resultado, mis doctores? Los que para su configuración se necesita una transformación en el mundo exterior. Entonces me explico con un ejemplo. Por ejemplo, como nos decía la doctora anteriormente en el delito de homicidio, pues se necesita que se transformó el mundo exterior para que este delito se cometa. Pues ¿cómo se transformó? Que una persona existía y como consecuencia de la perpetración del delito de homicidio, pues esa persona ya dejó de existir. Hubo una transformación al mundo exterior. Lo mismo en el delito de hurto. En el delito de hurto, antes de, pues la persona tenía en sus arcas un patrimonio económico. Después de ese patrimonio económico se vio disminuido, un detrimento al patrimonio económico. Entonces, nótese, mis doctores, que en los delitos de resultado lo que acontece es una transformación del mundo exterior, una transformación de la realidad como consecuencia, les repito, de la perpetración o de la ocurrencia del delito. Existen otros delitos, mis doctores, otra clase de delitos que se denominan los delitos de mera conducta. En estos delitos de mera conducta no se requiere una transformación del mundo exterior, simplemente se requiere que la persona cometa esa conducta o esté incurso dentro de los verbos rectores que plasma el código. No se necesitan transformaciones del mundo exterior. Un ejemplo, el porte ilegal de armas. Me pregunto, ¿hubo una transformación, les pregunto, del mundo exterior en el momento en que la persona sin el permiso de la autoridad competente se colocó su arma en la pretina del pantalón y salió a la calle? No, no ha habido ninguna transformación del mundo exterior. Sin embargo, la persona está incursa en el delito. Estos delitos se denominan de mera conducta. Lo mismo con el delito de tráfico, de porte de estupefacientes. En ese delito, pues, no existe ninguna transformación del mundo exterior. Simplemente las personas portan el estupefaciente y pues asimismo están incursos en el delito bajo alguno de los verbos rectores. Entonces, para que diferenciemos, doctores, que existen dos clases de delitos, los delitos denominados de resultado y los otros delitos o otra categorización de los delitos que se denominan de mera conducta o conducta de mera conducta también se les conoce. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Sí, profe, yo. Buenos días. Buenos días. Profe, o sea que los delitos que admite... admite... La cámara para mirarte y después la puedes volver a apagar. Listo, profe. Profe, o sea que los delitos que admiten la tentativa son los delitos de resultado, los de mera conducta, ¿no? Sí, mi doctora, tiene toda la razón. En principio, los delitos que admiten la tentativa son los de resultado. Los de mera conducta casi que sería ilógico pensar que hubo una tentativa de porte ilegal de armas. Entonces yo intenté portar el arma, pero por causas ajenas a mi voluntad no lo pude hacer. Entonces, ojo, la afirmación que dice, doctora, es completamente cierta. En principio, ya vamos a ver que existen algunas excepciones a delitos de resultado que no admiten la tentativa, pero en principio o a manera general, los delitos que admiten la tentativa son los delitos de resultado. Gracias, profe. Entonces, mis doctores, con respecto al genocidio, ustedes saben que en derecho, doctores, no existen verdades absolutas. El tema de la tentativa en el delito de genocidio no es un tema pacífico. La doctrina, algunos doctrinantes han indicado que como se trata de un delito de resultado, pues admite la tentativa, teniendo como hecho y cierto que la persona o el procesado o la persona que va a cometer el delito, pues pretende quitarle la vida a uno de los integrantes del grupo.
y para eso ha llevado actos, como les dije ayer, idóneos o inequívocamente dirigidos para ese fin, para quitarle la vida a integrantes del grupo. Por el contrario, existe otra posición de la doctrina que indica que este delito en especial no admite la modalidad de tentativa. Y dicen, ¿por qué? Dicen porque con el solo hecho de atentar contra la vida de uno de los integrantes del grupo, por razón precisamente de la pertenencia a ese colectivo o a ese grupo, con ese solo hecho es suficiente para que se perfeccione el tipo penal de genocidio. Entonces descarta esta posición doctrinaria, descarta de una manera tajante la modalidad tentada. Entonces, si bueno, ustedes no tienen preparatorios, pero si en una evaluación les preguntara, pues que si el delito de genocidio admite la tentativa, no hay verdades absolutas. Hay posiciones doctrinales que dicen que sí, hay posiciones doctrinales que dicen que no, doctores. Pero si me preguntan a manera personal, yo entendería que sí. ¿Por qué? Porque si yo, con el ánimo de quitarle, de acabar con un grupo, pretendo quitarle la vida a sus integrantes en esta modalidad especial de genocidio, pero no logro quitarle la vida ni siquiera a unos y sus integrantes, sino solo dejarlo herido, pues hablaríamos de una posible o una eventual tentativa de genocidio. Si ustedes observan, mis doctores, este artículo 101, existen varias formas de cometer el delito de genocidio o existen varias modalidades por las cuales se puede presentar este delito de genocidio. La primera, dice por allá la ley, que es el ocasionar. En un momento me remito a la ley, dice que es el ocasionar la muerte de uno de sus miembros de un grupo determinado por el solo hecho de pertenecer a esta colectividad con el propósito de destruirlo parcial o totalmente. Este es el genocidio común y simple. Un ejemplo, lo entendemos mejor con un ejemplo, digamos, de pronto algunas personas molestas por la presencia en su región de familias de raza negra, pues estas personas de tez blanca interesadas en mantener la hegemonía en el sector, o sea, personas que son conocidas como xenófobos o con xenofobia, se reúnen estas personas de tez blanca y deciden asesinar de manera sistemática a gran parte de los integrantes de los negros, de la gente de raza negra, sin importarles la edad, sin importarles el sexo, sin importarles la educación, sin importarles cuál es su filiación política, sin importarles cuál es su religión. Y estas personas xenófobas pues son capturadas en flagrancia en el momento en que lesionaban de muerte a 4 de las víctimas. Entonces ahí hablaríamos pues del ejemplo típico de un genocidio. ¿Por qué? Por ese preciso propósito que tenían las personas. ¿Preguntas, doctores? Una pregunta. Sí, cuénteme, doctor. Pero para que se tipifique el delito debe ser un grupo, o sea, un mínimo ocasionar la muerte a un grupo plural, ¿no? O sea, algo mínimo. Me hago entender porque pues Sí, para o mí sea, en mi si concepto existe sería, una si tarifa, fuera una digamos, sola persona, si existiría una tarifa, por ejemplo, tengo que matar a 2 o a 3 o a 4 o a cuántos tengo que matar o a cuántos tengo que cometer, cuáles son las víctimas, cuántas víctimas tienen que existir para que se materialice o que se configure el delito de genocidio. Más o menos por ahí la pregunta. sí o si no, porque en mi concepto de pronto, si se tipificara de pronto a una sola persona, a un grupo étnico, racial, pues a mi concepto sería como un homicidio agravado, Claro, ¿no? pero un ejemplo, Francisco es un hombre. Sí, doctor. Un ejemplo, Francisco, mire que a veces con ejemplo lo entendemos mucho mejor. Un ejemplo, Francisco, mire, yo odio, detesto a los conservadores y quiero eliminar a los conservadores, pero precisamente como yo estoy limitado en los medios, no tengo muchas armas, digamos, no tengo muchos medios para acabarlos con los conservadores, pues voy y tomo la decisión de que voy a eliminar de a uno por uno, pero
probatoriamente, digamos, existen las pruebas que determinan que efectivamente mi intención es acabar con los conservadores. Para tal fin, decido matar uno por uno. Y el día de hoy salgo con un arma cortopunzante y identifico a uno de los integrantes de este grupo y lo mato. Solo maté a uno y por matar a ese uno soy capturado. Entonces se diría, esta persona comete o puede llegar a cometer el delito de genocidio. Algún sector de la jurisprudencia dice, efectivamente, podría llegar a ser un genocidio. ¿Por qué? Porque la intención de esta persona era precisamente acabar con el grupo, en este caso un grupo político. Entonces, pues estos son sectores de la doctrina. La mayoría de la doctrina dicen que sí, que si el objetivo es acabar con el grupo, pues se podría hablar de un genocidio, indistintamente de cuántas personas pudieron haberse llegado a ver afectadas como víctimas. Otra de las formas del genocidio es lesionar gravemente la integridad física o la integridad mental de los miembros del grupo, buscando su destrucción o su mengua. Pues más que todo lo hablaríamos o lo entenderemos con un ejemplo. Por ejemplo, una colonia de extranjeros radicada en una isla colombiana. Entonces, imaginemos una colonia de extranjeros que está radicada en una isla colombiana, incómodos con la presencia de la comunidad campesina que vive en condiciones de extrema pobreza y de la cual quieren deshacerse de esa comunidad campesina que vive en extrema pobreza. ¿Y con qué fin? Con el fin, pues, digamos, de consolidar un dominio territorial sobre esa isla, y sobre pretexto de brindarles ayuda humanitaria les suministran a varios integrantes de ese campesinado medicamentos neurológicos que con el tiempo generan esquizofrenia o pueden llegar a generar cualquier otra clase de enfermedad mental. Esta es otra de las modalidades en que se puede llegar a presentar un genocidio, u otra, digamos que son genocidios, aunque tienen una pena menor, yo les voy a denominar es genocidios como atenuados. Otro ejemplo, digamos, la población negra de una ciudad o de una isla se organiza para acceder a los cargos de elección popular de ese sitio, con lo que se pone en riesgo el predominio político de la comunidad blanca, quienes, digamos que en su afán de hacerlos desistir, los atacan con palos, causándoles graves lesiones en el momento en que se disponían a reunirse para lanzar el nombre de los que posiblemente podían llegar a ser los candidatos. Esos son otra de los ejemplos. Otra de las modalidades, mis doctores, que presenta el genocidio es someter a las mujeres a embarazos forzados con el fin de exterminar un determinado grupo nacional, étnico o racial, precisamente por la injerencia hereditaria en su conformación. Una de las formas de acabar, mis doctores, con una raza o con una etnia sin tener que matar a cada uno de sus integrantes es eso, someter a las mujeres a embarazos forzados. ¿Por qué? Porque al haber mezclas de razas, pues precisamente esa pureza en la raza se va a perder. Y al perderse la pureza de las razas, pues con esa conducta se extermina con ese grupo racial. Esto más que todo es en los grupos raciales, mis doctores, o en los grupos étnicos. No aplicarían embarazos forzados en los grupos políticos ni en los grupos religiosos, por cuanto esa es una decisión que se adquiere en el transcurrir de la vida, pero en lo que atañe a los grupos étnicos o a los grupos religiosos, o a los grupos étnicos o de raza, pues esta modalidad aplica perfectamente. Les repito, esa modalidad que consiste en someter a las mujeres a embarazos forzados con el fin de exterminar el grupo racial o étnico. Otra de las modalidades, mis doctores, del genocidio es someter a los miembros del grupo a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física total o parcial, lo que en la Segunda Guerra Mundial, mis doctores, se conoció como los
campos de concentración. ¿Qué pasaba en los campos de concentración? Que se sometía a las personas que acudían a estos campos obligadas o capturadas, trasladadas allá a la fuerza, las sometían a condiciones de existencia que acarreaban su destrucción física, su destrucción total o su destrucción parcial. ¿Cómo? Pues mediante homicidios o mediante trabajos forzados. El ejemplo más el palpable, como le repito, es el que se denominó los campos de concentración. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Todo claro o todo Profe, confuso? profe, ¿Con yo quién? sí tengo una pregunta. Yo, profe Cuénteme. Carlos. Profe, digamos, en el caso de este señor Garavito, que violaba y mataba a los niños, muchas veces se escuchó que él llegó a ser un genocida, pero Ujú. ¿sí alcanzó, él sí lo era o...? Entonces, mira, Carol, que la respuesta me la va a dar usted misma. La pregunta, porque eso lo dijo, eso lo llegaron a decir en algún momento determinado algunos periodistas, pero los periodistas de derecho, nada. Entonces la pregunta es, ¿este señor Garavito pretendía acabar, ya fuera de manera total o de manera parcial, con un grupo, en este caso, los niños? Garavito quería satisfacer sus deseos protervos sexuales o quería acabar con los niños. No, él solamente quería satisfacer sus deseos. Entonces, si él solamente quería satisfacer estos protervos deseos sexuales o estos prohibidos deseos sexuales, no está incurso en ningún genocidio. En un genocidio no podríamos hablar, hablamos de lo que en criminología, este caso se conoce como un depredador sexual. Así es más que todo el término para una persona de estas, pero no podríamos hablar de un potencial genocida por cuanto uno de los requisitos es precisamente el querer acabar de manera parcial o de manera total con un grupo, y en este caso, pues no, esto era digamos que una desviación o una parafilia. Bueno, ustedes después van a ver de qué se tratan las parafilias. Estos son temas de psicología forense. Esa materia creo que no está en el pénsula de psicología forense, pero las parafilias son precisamente estas conductas sexuales prohibidas. ¿Quién nos dice cuáles son las conductas sexuales permitidas? Pues nos lo dice la sociedad. Desafortunadamente la sociedad es la que nos dice qué conductas pueden ser prohibidas o qué conductas pueden, o no prohibidas, sino como desviadas. Nos lo dice la misma sociedad. Pero entonces cuando ustedes de pronto si tienen la curiosidad de ingresar o estudiar a profundidad un tema bonito en psicología que se llama la psicología forense, existe una figura que se llama la parafilia, y la parafilia precisamente son esas inclinaciones, como las que tenía ese señor Garavito, de tener sexo con niños. ¿Listo, Carol? Sí, profe, gracias. Vale. Profe, ¿Otra pregunta? sí, Cuénteme. yo tengo una pregunta. Bueno, con respecto a lo que dice o tipifica directamente el código, menciona grupo y miembros. Entonces esto hace relación a que deben ser varias las personas. Ajá. Como lo mencionaba anteriormente, varios doctrinantes dicen que con el simple hecho de acabar con la vida de solo uno se considera genocidio. Pero pues me surge la duda, pues porque ya el código lo estipula en miembros y grupos, y pues tenemos bueno, una definición que grupos son aquellas personas que se asocian con un fin en común, y los miembros, pues como existe ese pluralismo de miembros, o sea, hace referencia a varias personas, o sea, no dice como miembros. Entonces me surge esa duda de la doctrina del por qué. Si un solo miembro se podía estipular como genocidio. Claro, es que... ¿con quién hablé? ¿Con Miguel? No, Antonio. Con Antonio. Hombre, Antonio, precisamente la doctrina no ha sido muy pacífica o no se ha puesto de acuerdo con respecto precisamente a eso. Nótese, Antonio, el ejemplo que yo tenía. Yo quiero acabar con el grupo, quiero acabar con el grupo. Entonces, la intención mía como procesado o como sujeto activo de la conducta es acabar con el grupo. Esa es mi intención.
Y para tal fin, digo, voy a acabar uno por uno, uno por uno. Entonces la pregunta sería decir, bueno, si mató a uno, entonces no es genocidio, pero si mató a dos al otro día o a los 4 días o a los 5 días que se logró establecer mediante pruebas que esta persona efectivamente quería acabar o destruir a este grupo, ¿cuántos tiene que matar? ¿Tiene que matar 1, 2, 3 o tiene que matar 2 o más? Ahí está el conflicto que se genera por parte de la doctrina, porque la mayoría de doctrinas dicen, desde que se demuestre probatoriamente que la persona tenía la firme intención que su propósito era acabar total o parcialmente con el grupo, con el solo hecho de atentar contra la vida de uno de los integrantes de ese grupo, pues ya se configuraría el genocidio. Esta es la posición doctrinaria mayoritaria. Sin embargo, como les repito, hay otra posición que dice que pues efectivamente se tienen que lesionar o matar varios integrantes del grupo, pero esta es una posición minoritaria. Bueno, hay otra forma, mis doctores, de cometer el delito de genocidio, que es precisamente el que la persona tome medidas medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno de este grupo. Esto se aplica, como les repito, para los genocidios de grupos étnicos y de raza. ¿Por qué? Pues porque precisamente la etnia o la raza se va a acabar impidiendo nacimientos en el seno de este grupo. ¿Cómo se pueden llegar a impedir los nacimientos en el grupo? Pues, digamos, esterilizando las mujeres del grupo. Al esterilizar las mujeres, pues básicamente no van a nacer más personas de ese grupo étnico. Entonces es otra de las formas de cometer el delito de genocidio. Ya les digo, es una forma atenuada de cometer el delito por cuanto la pena es menor. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Profe, buenos días, Jenny Guerra. Cuéntame, Jenny. Profe, si en algún momento yo tengo un conflicto con una persona que es negra, pero es personal, o con un político, pero es personal, ¿también me procesarían por genocidio? No, señora. Lo único es que digamos que maté a una persona de raza negra, pero no lo maté por queriendo acabar con esa raza, simplemente porque se presentó un conflicto o una discusión y generó una muerte. No, aquí no hablamos de genocidio, sino hablaríamos de un homicidio, o simple o agravado. Ya las circunstancias nos dirán si el homicidio es simple o el homicidio es agravado, pero no hablamos de genocidio. Gracias. Perdón, profe. Ay, perdona, Jenny. ¿Vas a seguir? Disculpa. Cuéntame, Gloria. Prendemos la cámara un momentico para que los mire, por favor. Mira, profe, quisiera saber con relación a este señor que mataba a las mujeres, que las enterraba ya en el, ¿cómo se llama? En el Monserrate. Él se llamaba Freddy ¿qué? Freddy Valencia. Sí. Y él, ni corto ni perezoso, sí, el momento de confesar, él dijo que sí, que en realidad lo había hecho y que las enterró allí y tal. A este, ¿cómo se le puede denominar? También Bueno, es un pero conocido. ¿qué hacía él? Él era un personaje que como que era enfermo mental, ¿cierto? Y Sí. entonces él tenía como tal vez una venganza de pronto con las mujeres, sobre todo con la mamá, me imagino, porque yo no nunca pues aprofundicé el asunto, pero él todas las mujeres que encontraba pues las salía con ellas, las invitaba ya a que estuvieran con él y después las eliminaba. Entonces pregunto esto, si él también es un genocida. Si se logra establecer, mi doctora, si se logra Sí. establecer probatoriamente que el propósito de esta persona era eliminar a las mujeres, podría eventualmente llegarse a presentar un genocidio, pero si no se logra determinar mediante pruebas que su propósito era ese, sino que esa era como su inclinación era no solo acceder mediante la violencia a las mujeres, sino también asesinarlas, pues hablaríamos de un feminicida, porque precisamente para eso existe el tipo penal de feminicidio. También es algo que tenemos que hacer especial claridad, que cuando exista un tipo penal, cuando exista un delito
que encasille perfectamente a la conducta que está desplegando el procesado, pues no tenemos que buscar otros. Y la persona que busca eliminar a las mujeres, precisamente por odio a las mujeres, hay un especial delito que consagra pues esa conducta, que es el feminicidio. Y pues, precisamente pues, nació ahorita con esta evolución de los derechos de las mujeres. ¿Alguna otra pregunta? No, yo me refería a si de pronto él estaba involucrado en este asunto de genocida o era simplemente un depravado o era un enfermo mental. Entonces, según tú dices, es que hay que hacerle el seguimiento para Claro, ¿y qué pasa? ¿Qué peligro tiene, Gloria, qué peligro tiene qué peligro tienen esas afirmaciones? Esas afirmaciones de indicar que la persona es un enfermo mental. Ustedes vieron en su derecho penal general que existen dos clases de procesados, los imputables y los inimputables, y que para los imputables hay pena de prisión, para los inimputables hay medidas de seguridad. Si se logra determinar que esta persona, o como lo dice la persona coloquialmente, que este violó a 50 mujeres, este es un enfermo mental, no podemos hacer afirmaciones tan a la ligera. ¿Por qué? Porque si eso tuviese eco, entonces a estas personas no les imponen ninguna pena, sino les van a imponer es una medida de seguridad. Y las medidas de seguridad consiste en un internamiento en un sitio en donde le curen su trastorno psiquiátrico y pare de contar. Entonces, son personas que tienen parafilias, lo que yo le decía a la doctora hace un momentico, tienen parafilias, no son enfermos mentales, son personas con parafilias, son personas con inclinaciones sexuales desviadas, pues tan desviadas que tienen, es como los que les gusta tener relaciones con los muertos, con los animales, con mujeres, pero matándolas, o con niños, son conductas sexuales desviadas, pero una persona con una parafilia es distinto a una persona con una enfermedad mental. ¿Vale? Vale, sí, señor, gracias. Listo, mis doctores. ¿Alguna otra pregunta? Profe, qué pena. Sí, profe, yo, otra vez. Cuéntame. Profe, respecto a lo que sucedió se me fue, en la General Santander, cuando pusieron la bomba a los policías, dentro del carro bomba, eso encaja dentro de lo que fuese un genocidio, ¿cierto? Porque pues tú nos dices que tiene que ser un grupo determinado de personas, según lo que dice el código. Bueno, Pues pero encaja entonces, a ver, Carol, otra vez usted misma me va a dar la respuesta. ¿Quién colocó esa bomba? La entró, hasta donde yo tengo entendido, la entró un civil. Sí, pero ¿quién? ¿Quién era? ¿Esa persona era un guerrillero, era un paramilitar o qué era? No sé, profe. Bueno, Era una persona que hacía parte de los grupos armados al margen de la ley. Sí, por ende, se logró determinar que esta persona pertenecía a un grupo armado al margen de la ley o a un grupo guerrillero. Pero entonces la pregunta es, ¿los guerrilleros matan policías o los guerrilleros matan soldados? ¿Con qué fin? Hacer bulla. No, señor, estos son respuestas jurídicas. Ojo, estos son respuestas jurídicas, estos no son respuestas con el fin de la afectación hacia el Estado. Claro, pero el guerrillero, ¿qué busca? Matando policías o matando soldados. Ojo, solo digo matando policías o soldados, solo esas dos. Afectar una institución del gobierno, doctor. No, eso es lo que quieren los guerrilleros. Eso es fruto del combate que se suscita a partir de esa declaratoria de rebelión del grupo armado. Claro, mi doctor, pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿qué busca el guerrillero? Amedrentar, doctor, imponerse de esta manera ante las fuerzas colombianas. Defenderse. Por su existencia. Zozobra social. Miren, mis doctores, lo que buscan, ya listo, lo que busca un guerrillero es tomarse el poder. Ese es el fin, bueno, ese es el que debiera ser el fin de los guerrilleros. Yo no defiendo a ningún guerrillero, pero debería ser su ideología. El verdadero guerrillero es la persona que quiere hacerse al poder. Quiere hacerse el poder como mediante el uso de las armas.
Por eso, en este caso especial de una bomba contra policías, ojo, no contra civiles, sino contra policías, no podríamos hablar de terrorismo porque el terrorismo no aplica para las Fuerzas Armadas estatales. Porque lo mismo podríamos hablar de un avión que lanza una bomba sobre un campamento guerrillero y mata 50 guerrilleros. No podríamos hablar de terrorismo. El terrorismo se configura es cuando hay muertes de civiles. En este caso, el guerrillero lo que quiere hacer es tomarse el poder por las armas. Tomarse el poder por las armas. Y para tal fin, pues, una de las modalidades es matando policías o matando soldados. Entonces, en este caso no se podría hablar de genocidio. ¿Por qué? Porque es que lo que quiere el guerrillero no es acabar con un grupo, lo que quiere es tomarse el poder de un país con el uso de las armas. ¿Vale? Para quien me preguntó ahorita. Profe, yo, Alejandra, Cuéntame. Profe, yo lo asocio con lo que ahorita está pasando con los líderes sociales, que están matando pues uno por uno. Eso sí puede ser genocidio. En algún momento determinado podría llegar a configurarse un genocidio, tal como ocurrió, como les decía el día de ayer, con la Unión Patriótica. Profe, porque pues ellos sí lo están acabando uno por uno, o sea, les están haciendo daño. Sí, exacto. Sí, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, Sebastián Rusi. Sí, cuénteme, doctor. Profe, en dado caso de lo que está pasando por lo menos en regiones como el Chocó, en Cauca, que no son ni siquiera colombianos, sino son mexicanos, los que están empezando a matar sistemáticamente indígenas bajo cosas relacionadas como a posesión de tierras y negocio de la coca, ¿hay cómo configuraría el genocidio para ellos? Claro, pero nótese que estos mexicanos, como dice usted, lo que buscan no es acabar con el grupo, sino hacerse un poco de tierras, o sea, despojar a los campesinos de su tierra. No, particular solo a los indígenas, por eso lo hablaba. Solo Bueno, son los pero indígenas. entonces, si probatoriamente se llega a determinar que su propósito es acabar con los indígenas, podría hablarse de un genocidio. Podría hablarse de un genocidio. Si no, pues no. Podría hablarse de otro tipo penal. Gracias, profe. Profe, bueno, me surge una duda con respecto a el compañero que mencionó el tema de los líderes sociales. En este caso, pues como bueno, el artículo dice que es el Estado de protegerlos y demás. Entonces, ¿quién tendría dicha responsabilidad de protección? ¿Y a cargo de quién en este caso? Bueno, doctor, la misma Constitución nos da la respuesta. El Estado está en la obligación de proteger a todos sus conciudadanos en su vida, honra y bienes. Entonces, no solo a las personas víctimas de genocidio, sino a cualquier persona perteneciente al Estado colombiano, es el Estado el encargado de su protección. Desafortunadamente, pues no ocurre así en la realidad, pero es el Estado el encargado de la protección de los conciudadanos en vida, honra y bienes. Doctor. Cuénteme. Buenos días. Quería hacer como un comentario. Viendo las diferencias más como tal ideológicas por parte de los grupos al margen de la ley con el Estado, ¿no se podría configurar como una guerra en la cual se aplica el genocidio, ya que se intenta eliminar como tal una clase de idea de la perspectiva de las personas? Doctor, partiendo de la base que se quiere acabar con una ideología, uno pensaría que sí, pero como yo les dije anteriormente, en derecho penal existe un principio que se denomina el principio de tipicidad estricta o estricta tipicidad. ¿Y qué nos indica ese principio? Quiere decir que cuando la ley consagre un tipo especial para un determinado comportamiento, no tenemos que buscar otros por más que se parezcan. Si yo soy guerrillero, yo quiero acabar con los conservadores, quiero acabar con los liberales, quiero acabar con los de la U,
No, no los quiero acabar, lo que quiero es tomarme el poder. Si quedan 4 o 5 o 6 liberales, no me importa, o si el Estado representado en estas castas políticas, que pues quedan algunas personas, pero no tienen ninguna injerencia política, ya no me importa, porque mi objetivo primordial, estoy hablando del guerrillero, que era hacerse al poder, ya se obtuvo. Entonces, por eso precisamente, así inicialmente parezca un genocidio, no es por la intención, por ese dolo, el dolo específico que ustedes conocían allá en su derecho penal general. Entonces, mis doctores, tomémonos un tintico y nos vemos en 10 minutos, ¿les parece? Sí, doctor, gracias. Vale, Listo, doctores, doctor. ya nos vemos. Gracias.
Listo, doctores, continuamos. Con relación a la tentativa, que era un tema que estábamos viendo anteriormente antes de proseguir con la apología al genocidio, ¿qué piensan ustedes con relación a este caso? ¿Por qué les digo lo siguiente? Miren, doctores, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y de nada sirve que nosotros recitemos los tipos penales o el derecho penal general o el derecho penal especial si no aterrizamos esos conocimientos a un caso específico. ¿A dónde voy? Con relación a la tentativa, ¿qué opinan ustedes de qué puede llegar a ocurrir si un ladrón con el firme propósito de hurtar un televisor ingresa a una vivienda? Una vez adentro, observa y cuando va a disponerse a hurtar ese televisor, el ladrón observa que esa es la única entretención que tiene un niño cuadrapléjico. Eso conmueve a este ladrón y él decide dejar el televisor en su sitio y salir por sus propios medios, y cuando va saliendo de la residencia es capturado por la policía. En este caso, mis doctores, única y exclusivamente con relación al delito de hurto, ¿se podría hablar de una tentativa de hurto? Escucho opiniones. Yo pensaría que ya no, que como la acción se dejó de ejercer, ya no hay hurto y no hay tentativa tampoco. Sí, ¿quién más? Podríamos decir. ¿Quién va a hablar? Pues, en vista de que se encontró, sí, señora, en vista de que se la cámara encontró un momento, por favor, Yasmín, para mirar. ¿Listo? Ah, ya. Sí, cuéntame. En vista de que se salió, o sea, se lo capturaron saliendo de la vivienda, podría decirse que eso sí da para que haya una tentativa, ¿no? Por lo que se encuentra en fragancia, creería, no sé, de pronto pueda estar errado. No, no importa, precisamente para eso estamos, para opinar. ¿Quién más? Doctor, el delito Francisco, homicidio préndeme la cámara un momento para conocerlo. Cuénteme. El delito de homicidio se tipifica cuando... No, pero estamos en el de hurto. El delito de hurto se tipifica cuando el bien sale del ámbito de dominio del propietario, ¿cierto? Sí. Entonces, como es un delito que tiene que ejercer una acción de una u otra manera, es un delito de resultado. Entonces, claro, no pero Francisco, estoy hablando es de tentativa. Esta persona es que tentativa de hurto. Es él quiso cometer el hurto y pues no se materializó. Nunca salió de la esfera. Nótese, Francisco, que en todas las tentativas, pues nunca logra salir el patrimonio de la esfera de dominio, nunca. ¿Por qué? Porque precisamente por eso es tentativa, nunca se materializó el delito. Yo digo así, en ese caso hipotético, podríamos hablar de una tentativa de hurto, en ese caso. Doctor. Miguel, cuénteme, Miguel. Qué pena. Yo creería que sí, más por la intencionalidad que tenía de entrar a la casa a hurtar, y ya pues que se detuviera y no lo hiciera es otra cosa aparte, pero la tentativa se configura desde que haya tenido la intención y no lo hubiese logrado. Listo. ¿Quién más? Doctor. Doctor. Bueno, no sé quién. Tatiana. Vale, doctor, buen día para todos. Doctor, yo pienso que no se configura tentativa, porque se configuraría tentativa si en el momento, o sea, lo que usted nos plantea, el caso que usted nos plantea, es que no se llevó el televisor, ¿sí? Y simplemente lo dejó ahí y se fue, ¿sí? Si no entonces, sí, exactamente, gracias, don Julio, no se materializó. Entonces, yo pienso que para que haya tentativa tiene que haber flagrancia, y no se pudo haber llevado, pues, lo que se quería llevar, ¿sí? Ese es mi punto. Por eso siento que no hubo tentativa. Listo. ¿Quién más? Yo, profe. Michael, cuénteme, Michael.
Profe, pues yo pensaría que es como si se acepta la tentativa porque él pensó la idea de meterse a robar, incluso entró. Entonces, desde que ya entró, ya hay una idea de que va a robar. Otra cosa es que en el acto se arrepintió. ¿Listo? ¿Quién más? Doctor, yo. Doctor, yo. Pues como yo le decía a Tatiana, no se materializó el hecho y el sujeto activo desistió de lo que estaba haciendo, entonces no se consumó nada. Sí, ¿quién más? Pero, profe, perdón, también se podría dar otra figura. Yo pasé, vi que el niño discapacitado de pronto se cayó, entonces yo puedo argumentar No, pero que yo espérame, Marta, no le agregues más cosas a lo que yo digo. Simplemente el ladrón quería hurtarse el televisor, entró a la casa, tomó el televisor, vio que era la entretención del niño cuadrapléjico, esto conmovió al ladrón y salió, dejó el televisor y se fue. No más, no le agregues más circunstancias porque eso pues complicaría un poquito el ejemplo. se largaría el proceso, sí. Sí. Profe, pero entonces sí, para mí sí hubo la tentativa, porque ingresó. Porque tenía el propósito pues de robar y para eso entró al bien y tomó el televisor, sino que después se arrepintió. Sí, para mí pues sí pienso que habría la tentativa. Gracias, Listo. profe. ¿Quién más? Yo, doctor. ¿Quién? Fernando Zapata. Cuénteme, Fernando. Doctor, pues entendiendo los ejemplos que han dado mis compañeros anteriormente y pues pensando como ellos de cierta forma, podemos determinar que ha sido tentativa toda vez que no solo porque el hombre tuviera la intención o lo pensara, sino porque tuvo la actitud de entrar al bien y llevarse el televisor, lo que usted dice, se conmovió y dejó el objeto, más sin embargo, hubo como el procedimiento de llevarse dicho televisor. Por tal razón se configuró tentativa. Listo. ¿Alguien más? Sí, Doc, buenos días. Cuéntame, Lisbeth. Sí, señor. Doc, yo considero que sí podría caber una tentativa, porque de todos modos allí esta persona, el ladrón, tuvo la idea de entrar a robárselo. Entonces, para mí sí puede ser tentativa. Listo. ¿Quién más? Doctor, muy buenos días. Yo, Felipe. Listo, cuénteme, Felipe. Doctor, yo considero que sí hay tentativa porque... Préndame la cámara, Felipe. Ya, permítame. Doctor, ¿cómo está? Cuénteme, Felipe. Yo considero que sí existe la tentativa, ya que recordemos que la configuración de la tentativa es cuando el sujeto da principio a la intención del delito. Entonces, siendo así, coherentes, ¿no? Con la intención sí existe. Más cuando el sujeto, pues, revisa los hechos, se arrepiente, pero la tentativa sí es existente. Listo. ¿Quién más? Profe, ¿puedo decir algo antes de...? Claro que sí, Miguel. Usted puede decir lo que quiera. Desde que sea Como el el tema, hurto es puede decir lo que quiera. un delito de resultado, y como nos acaba de explicar, los delitos de resultado son los únicos que admiten la tentativa, por ese lado también podría ser tentativa. Listo. Miren que, ¿por qué inicié con este ejemplo? Porque lo que yo... bueno, ¿quién más? ¿Anderson? Sí, doctor. Cuénteme, Anderson. Doctor, pues quiero pues opinar algo. Si estoy equivocado, profe, pues me corregirá. Yo creería que habría tentativa de hurto siempre y cuando sea la persona cogida en flagrancia. Aprehendida, no, porque no sé si cogida es otra cosa. O capturada. Listo. Miren. Bueno, aprendida o sea, de pronto sí. Listo, vamos a partir de lo siguiente. ¿Por qué inicié con este ejemplo? Porque quiero que tengan claro, mis doctores, el concepto de tentativa. Muy claro. Primero que todo, no confundamos tentativa con flagrancia. Igual ustedes todavía no han visto la flagrancia. ¿Por qué? Porque ese es un tema que van a estudiar cuando estén por allá en su módulo de procesal penal, pero si lo quieren, está en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Esa es la flagrancia. Pero una cosa tentativa y otra cosa muy distinta es flagrancia. La tentativa, mis doctores, está desarrollada o está consagrada en el artículo 27 del Código Penal. Entonces, le voy a pedir a alguno de los alumnos que por favor lea el artículo 27 solo en su primer inciso. No nos pongamos a leer todo el artículo 27, sino solo el primer inciso
y él nos va a decir si eventualmente esta persona, este ladrón, podrá cometer el delito de tentativa de hurto o no. Leamos, por favor, a alguien que me lea el artículo 27 solo en su primer inciso. ¿Quién? Yasmith. Bueno, Yasmith, por favor. Dice, tentativa artículo 27. El que iniciare la ejecución de una conducta Yasmith, punible. Usted va a leer como si estuviera aprendiendo a leer, muy lento, porque aquí vamos como a desmenuzar la tentativa. Listo. El que iniciare la ejecución de una conducta punible. Ojo, hasta ahí. Entonces, ¿este ladrón inició la ejecución de la conducta punible? Sí, o sea, hasta ahí bien, hasta ahí bien. Siga, Yasmith. Mediante actos idóneos e inequivocadamente dirigidos a su consumación. No, señora, no me lea así, Yasmith, no inequivocadamente, no, inequívocamente. Perdón, inequívocamente. Dirigidos a su consumación. Bueno, entonces este señor estaba realizando actos idóneos, pues tanto así que ingresó a la casa, tomó el televisor, se podría llegar a afirmar que son actos idóneos ¿para qué? Para cometer el delito de hurto. Siga, Yasmith. Y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad. Ojo, ahí, entonces, el hurto no se produjo por una circunstancia ajena a la voluntad de este señor. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue ajena a la voluntad? Él lo decidió. Entonces... Él fue el que decidió no cometer el hurto después de que ya habían entrado a la casa. Entonces, para que se materialice o para que se configure la tentativa, el delito no se produce es por una circunstancia ajena a la voluntad del autor, ajena a la voluntad del procesado. Y en este caso, el procesado fue el que voluntariamente dejó de cometer el delito. O sea que aquí no podemos hablar de una tentativa. ¿Por qué? Porque no se cumple con el requisito establecido en el artículo 27 que dice que el delito no se materialice por una circunstancia ajena a la voluntad del procesado. Sigue, Yasmith. Incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo, ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada por la conducta punible consumada. Ahora les pregunto, bueno, ahora con base en la lectura que acabamos de hacer, nuevamente me van a contestar. ¿Este señor comete el delito de tentativa de hurto? Pues, desde el punto de vista que tú lo explicas, no, pero yo quiero hacerte una pregunta. Por lo menos espérate, la fiscalía en este... No desde el punto de vista que yo lo explico, no, es como lo dice el artículo 27. Como lo dice el artículo. Pero te hago una pregunta. Si por lo menos yo fuera la fiscalía y yo fuera la que le estuviera pues haciendo la imputación de cargos a este señor que intenta hurtar, el hecho de que, bueno, por lo menos yo estoy tratando de robar acá en el primer piso y escucho un ruido y baja el dueño con un palo, eso podría ser pues una... Claro, pero es que mira que en este caso él no cometió el hurto, fue porque bajó el señor con un palo, o sea, no, ya... sino porque vio el menor parapléjico, pero ese no podría ser una causa ajena. Él se lo ha hecho de que existe una persona ahí, porque de pronto él no pudo identificar que sea un niño parapléjico, dijo, no, hay una persona en la propiedad, entonces eso no me permite llevar a cabo mi hurto y prefiero huir. Exactamente. De igual forma lo capturaron. Lo que interesa, Yasmith, es que el delito no se cometa por una circunstancia ajena a la voluntad del autor. ¿Cuál puede ser? Pues esa que se enterneció o que dijo, no, yo entré aquí, pero vi que en este inmueble duermen un poconón de policía, yo que me voy a poner a robar acá, yo me voy. Entonces él se va, pero él voluntariamente, digamos que deja de cometer el delito. Es como si yo en algún momento invito a un alumno o a una alumna a almorzar y digo, la voy a matar, voy a comprar el veneno, voy a la farmacia, compro el veneno y le digo, tomémonos un tinto, y en un momento en que el alumno se distrae, deposito el veneno en el tinto, pero llega el muchacho y empieza a hablarme de que él mantiene a la mamá, de que él mantiene al papá, de que él mantiene a toda la familia, y yo digo, pero yo para matar a este muchacho, entonces yo voluntariamente riego el tinto después de que ya había depositado el veneno en ese tinto, pero yo lo riego con el objeto de que el delito no se produzca. Entonces el delito no se produjo precisamente por una determinación que yo tomé. No podíamos hablar en este caso hipotético del tinto de una tentativa de homicidio. ¿Por qué?
porque el delito no se cometió, fue por una decisión que yo tomé. Cosa distinta es ya si es por otras circunstancias, que llegó la policía, que se dieron cuenta que aborta, entonces ya podríamos hablar de una tentativa. Por eso inicié con este ejemplo para que quede perfectamente entendida la tentativa. ¿Alguna pregunta al respecto, doctores? Yo, profe, qué pena. Cuénteme, Miguel. Y respecto a bueno, digamos que en el ejemplo del niño discapacitado y demás, Ajá. cuando iba saliendo el ladrón y lo agarran, no pueden hacer nada, o sea, no hay nada. Claro, ahí hay otro delito, cual por se eso juzga. yo les decía que única y exclusivamente con el hurto podría hablarse de una violación de habitación ajena. Es un delito, vamos a verlo con posterioridad, ustedes no tienen por qué saberlo porque hasta ahora estamos estudiando este tema, pero este caso, en lo que atañe al hurto, no podría hablarse de hurto, pero sí podría hablarse eventualmente de otro delito como el haber ingresado clandestina o soterradamente a un bien ajeno, pues corresponde a otra conducta típica. ¿Listo? Bueno, entonces ahora nos vamos a remitir a la apología del genocidio, mis doctores. Este lo hice como para que tengamos claro el concepto de tentativa y en la medida en que vaya avanzando el programa, pues vamos haciendo esos recorderis de estos aspectos puntuales y básicos de nuestro derecho penal general. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, Sí, señor. doctor, muchas gracias. Doctor. Vale, entonces vámonos a la apología del genocidio. Alguien que me colabore, por favor, con la lectura del artículo 102 del Código Penal. Yo, doc. El La que escucho, doctora. por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo, o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en presiones de 90 y pues las demás penas. Listo. ¿Cuál es la demás pena? ¿Lo leo todo? Ok. Sí, claro. Incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 666.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 180 meses. Bueno. Vamos a hablar de este delito. Primero que ustedes ya saben qué significa un sujeto activo y qué significa un sujeto pasivo. En este delito, ¿quién es el sujeto activo? El sujeto activo es indeterminado, o se trata de una conducta típica o de un delito. Cuando yo hablo de conducta típica y hablo de delito, estoy hablando exactamente de lo mismo, con sujeto activo indeterminado. Esto es que cualquier persona puede cometer el delito de apología al genocidio. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo, al igual que en el genocidio, es un sujeto pasivo calificado. ¿Calificado en qué medida? En la medida en que lo que pretende precisamente el Estado o lo que pretende el legislador es proteger a las personas que pertenecen a ese grupo específico. Entonces, con base en eso, pues tiene que ser una persona, o la víctima debe ser una persona que pertenezca a ese grupo. Vamos a hablar ahora de otro ingrediente que tienen los delitos que se denomina el objeto jurídico. El objeto jurídico es qué es lo que pretende proteger el Estado con elevar esta conducta a la categoría de delito. Pues básicamente en este caso, lo dicen los doctrinantes como el objeto jurídico es la protección de la vida de quién, de los seres humanos pertenecientes a ese grupo. Ese es el objeto, ese fue el fin que el legislador tuvo para elevar esa especial conducta a la categoría de delito. El objeto material, cuando hablo de objeto material, es contra quién se dirige el delito. En este caso, el objeto material del delito de apología al genocidio son los grupos. ¿Qué grupos? Pues los grupos de las personas contra las que se dirige este discurso genocida o esta apología para que se cometan genocidios. Doctores, todo delito tiene unos verbos.
Nótese, mis doctores, que hay delitos que tienen un solo verbo, hay delitos que tienen varios verbos. Por ejemplo, en este caso, ¿qué verbo es el que encuentran cuando leen el artículo 102 del Código Penal? ¿Qué verbo es el que encuentran inicialmente? Difundir. ¿Sí? ¿Hay algún otro? Propiciar. Propicien, promuevan. Entonces, listo, mis doctores. Entonces, cuando un delito tenga un solo verbo, hablamos de un tipo penal con verbo simple o con, también le llaman tipo penal simple. ¿Por qué? Porque solo tiene un verbo. Por ejemplo, ya vamos a ver que en el 103 solo existe un verbo que es matar. Pero cuando un delito tiene varios verbos, hablamos de un tipo penal compuesto alternativo, así lo denomina la doctrina. Tipos penales compuestos alternativos, cuando existen varios verbos. Cuando existe solo uno, pues es un tipo penal simple. ¿Esto quedó claro, doctor? Entonces, simple cuando exista un solo verbo, compuesto alternativo cuando existan varios verbos rectores. ¿Estamos? Sí, doctor. Una pregunta, si me Cuénteme, permite, Oscar. es tan amable. Por ejemplo, una persona que por inquietud académica o por cultura general de pronto adquiera o reproduzca, por ejemplo, la obra de Mi lucha de Adolfo Hitler, ¿incurriría en este tipo penal? No, ¿O doctor, por porque profesar no, abiertamente admiración o estar de acuerdo en muchas de los acápites de lo que fue el pensamiento nacional nazi, incurriría en este delito? claro, bueno, para responderle a Oscar, basta afirmar lo siguiente. Nuestro derecho penal es un derecho penal de acto. Existen dos clases de derecho penal, unos que se denominan derecho penal de acto y otros que se denominan derecho penal de autor. Cuando hablamos de derecho penal de acto, quiere decir que el Estado penaliza o el Estado sanciona o el Estado castiga a las personas por lo que hacen, no por lo que son. Por ejemplo, no podríamos castigar, yo puedo tener ideología nazi, claro que sí, pero esa ideología está conmigo, ni la estoy difundiendo, ni estoy realizando conductas genocidas, pero soy un nazi y tengo ese pensamiento y esa convicción política o esa convicción ideológica. No se me podría castigar por lo que soy, sino por lo que haga. Si eventualmente esta ideología trae como consecuencia que la difunda, en este caso sí podríamos hablar de una apología al genocidio. El hecho que yo académicamente, ojo, académicamente, le coloque a los estudiantes, en este caso, en este curso, yo les puedo decir el libro Mi lucha. Adolfo Hitler allá en su vida escribió ese libro, Mi lucha, se denomina el libro como lo denomina Oscar, y yo les puedo decir, para el primer examen vamos a leer el primer capítulo de Mi lucha. Precisamente yo lo estoy haciendo es como un fin académico. ¿Para qué? Para que los alumnos conozcan esta ideología política, pero en ningún momento la estoy difundiendo ni la estoy promocionando. Entonces, pues en ese caso, si es por un enriquecimiento cultural o por una cuestión académica, pues no hablaríamos de una apología al genocidio. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctor, usted mencionó derecho penal de acto y derecho penal de cuál, me perdón. De autor, de autor. Entonces, derecho penal de acto es que se castigan a las personas por lo que hacen. Y el derecho penal de autor es que se castiga a las personas por lo que son. En algunos países se castiga a la persona por lo que es, no por lo que hace. Por ejemplo, por allá en Oriente Medio hay países que castigan con pena de prisión la homosexualidad. Castigan a la persona por el hecho de ser homosexual, no por lo que hace. Esos son típicos ejemplos de derecho penal de autor. ¿Estamos? En nuestra legislación, bueno, en este curso, ojalá el tiempo nos dé, en este curso hay un delito que algunos doctrinantes indican que es derecho penal de autor, que es el concierto para delinquir, pero cuando estemos allá en el concierto para delinquir vamos a entrar
vamos a entrar en esos terrenos inhóspitos y desconocidos para nosotros por ahora, que es el concierto para delinquir. Entonces, mis doctores, volviendo a lo del tipo penal simple o a lo del tipo penal compuesto alternativo, pues el delito de apología del genocidio es un tipo penal compuesto alternativo, dado que pues tiene varios verbos rectores. ¿Listo, doctores? Ahora les pregunto, ¿este delito de apología al genocidio será un delito de resultado o será un delito de mera conducta? De mera conducta. De mera conducta. Efectivamente, doctores, el delito de apología al genocidio es un delito de mera conducta. Y si es un delito de mera conducta, es un delito que no admite la tentativa. ¿Listo, mis doctores? Entendido, doctor, gracias. Bueno, entonces con eso queda abordado el delito de la apología al genocidio. Nos vamos para el artículo 103, el homicidio, ese que está tan de moda en Colombia. El homicidio. Alguien que lea el 103, por favor. Buenos días, doctor. Yo lo leo, profe. Préndeme la cámara. Listo, profe. Dice, el homicidio, artículo 103. Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 del 2004 a partir del 1 de enero del 2005. El texto con las penas aumentadas en el siguiente dice, el que mataría a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Bueno, mis doctores, entonces vamos a empezar a hablar de este delito del homicidio. Inicialmente, y anticipándonos a los demás homicidios, vamos a hablar que existen varias clases de homicidios, porque existe un homicidio que se denomina homicidio simple, otro que se denomina, esto es doctrinal, o otro que se denomina homicidio agravado, otra clase de homicidio que se denomina el homicidio doloso, otra clase de homicidio que es el culposo, y otra clase de homicidio que se denomina el homicidio preterintencional. De hecho, con las últimas reformas a nuestro Código Penal, se creó otra clase de homicidio que se denomina el feminicidio. Entonces, mis doctores, primero que todo vamos a hablar del homicidio simple. Este homicidio, el homicidio simple es el que nos acaba de leer la doctora, consagrado en el artículo 103 del Código Penal. Hablamos de sujeto activo, ustedes me van, esto es aquí recíproco, esto es aquí de interrelacionarnos. Hablamos de un sujeto activo determinado o indeterminado o calificado, ¿de qué hablamos? Indeterminado. Indeterminado. Entonces es sujeto activo indeterminado, ¿por qué? Porque lo puede cometer cualquier persona. Sujeto pasivo, ¿de qué hablamos? Señor. De sujeto pasivo, de la víctima, indeterminado o calificado. Determinado. Determinado. ¿Cómo? Indeterminado. Indeterminado, sí señora. Porque también puede ser cualquier persona. Hablamos de un delito simple o compuesto alternativo. Simple. Simple, ¿por qué? Porque si ustedes miran en el 103 solo hay un verbo, que es matare. Pues eso se llama, ustedes lo estudiaron por allá en su español, un pretérito pluscuamperfecto. Es el modo en que se conjugan los verbos en nuestro Código Penal, en pretérito pluscuamperfecto. Por eso hablan de matare, el que matare a otro. No hay ningún otro verbo rector. Vamos a hablar de un tema que no trae el código, pero sí trae la doctrina y es necesario que lo sepan. Lo van a escribir a hoy las personas que tomen apuntes. Se va a denominar el homicidio y sus concausas. Y también lo conocen algunos doctrinantes como los errores accidentales, homicidio y concausas, o también lo conocen como los errores accidentales, y son las concausas del homicidio o los errores que se pueden llegar a presentar en el momento en que una persona comete un homicidio. Y pues al principio parece un tema un poquito complejo, pero con el transcurrir del tema van a ver que pues va siendo más entendido. ¿Qué me dice?
¿Me hace alguna pregunta alguien? ¿Errores qué? Accidentales. Gracias. Errores accidentales. Errores accidentales. Bueno, la primera concausa de un homicidio o el primer error accidental se conoce como esto es un latinazgo, la aberratio ictus. Aberratio ictus. Profe, qué pena, se te entrecorta muchísimo. No entiendo nada. Sí, pero aquí yo no tengo wifi, yo tengo es cable. ¿A todos se les entrecorta? No. No, señor, se le escuchó No. perfecto. Sí, claro, porque yo nunca dicto clase con wifi, sino con cable precisamente, pero entonces de pronto si se entrecorta, entonces me dicen para yo repetir. Es al compañero. Entonces, aberratio ictus. Esa aberratio ictus también es conocida como el error en el golpe. Cuando yo hable de aberratio ictus, también estoy hablando de error en el golpe. Pues vamos a ver en qué consiste la aberratio ictus o error en el golpe. Por allá hay unos doctrinantes muy poquitos que también lo conocen, y lo digo ¿por qué? Porque si ustedes les da por estudiar Derecho Penal General con los doctrinantes, lo van a conocer con esos dos nombres, como aberratio ictus, como error en el golpe, y hay unos pocos doctrinantes que conocen esta figura como el error en la conducción, otros lo conocen como el error en el resultado, y otros lo conciben como el error en la acción. Entonces les voy a explicar en qué consiste el error en el golpe. Yo siempre me voy a hablar de error en el golpe o voy a hablar de aberratio ictus. ¿Qué es eso del aberratio ictus? Y esto es bueno saberlo porque eso no está en el código, pero eso sucede y esto ya ustedes, esto es sexto semestre, ¿cierto? Ya en sexto semestre ustedes tienen que empezar a tener estos conocimientos muy puntuales del derecho penal general. Sexto semestre, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿qué es la aberratio ictus? Vamos a colocar una pequeña definición y ustedes me dicen si la entiende o no. Dicen, esta aberratio ictus tiene lugar cuando cuando yo hablo del agente, hablo de la persona que va a cometer el delito o que comete el delito. Cuando hablo de agente estoy hablando de eso, del procesado, del delincuente, pero usted entiéndanlo así, pero yo le hablo de agente porque agente es el vocablo técnico jurídico penal. Entonces, la aberratio ictus, mis doctores, tiene que, cuando el agente quiere producir el resultado, ¿qué resultado? Pues estamos hablando, mis doctores, del delito de homicidio. Entonces, el agente o el procesado o la persona quiere matar, quiere producir ese resultado específico, pero con ese actuar ocasiona otra muerte que no la quería, no quería, no estaba planeada, no estaba deseada. Entonces, en otras palabras, o para que sea más digerible la explicación, el resultado que quería el procesado recayó sobre otra persona. Me explico con un ejemplo. Miren, el profesor Nelson Prieto estaba molesto porque su suegro decía que era un alcohólico. Y pues un día en una reunión familiar, el señor Nelson Prieto saca su arma y dispara varias veces apuntándole a su suegra con el fin de asesinarla. Pero lo que pasó fue que le causó la muerte a un desconocido que bailaba con la suegra. Pero él nunca quiso matar a ese desconocido. Quería matar a la suegra por lo que le decía, por las vainas que le echaba. Y él saca su revólver, le apunta a la suegra, pero por su mala puntería, de pronto porque estaba ebrio, pues no le atinó al blanco, sino a otra persona que bailaba junto a la suegra. Entonces, ¿que mató? Sí mató. Pero ¿quería matar a esa persona? No, no quería matar a esa persona. Quería matar a la suegra.
Ahí se presenta un error en el golpe, por eso se denomina error en el golpe. La persona se equivocó y le dio el golpe, pues así se denomina, le dio el golpe, o sea, el disparo fue a otra persona. O ahí se presenta la aberratio ictus. ¿Cómo se soluciona jurídicamente el caso de la aberratio ictus? Pues tiene varias soluciones, pero en Colombia, según la jurisprudencia, la doctrina, ha sido pacífica, en que se conjugan dos hipótesis, básicamente. La mayoría de la doctrina dice lo siguiente, que en este caso, bueno, ya tenemos el caso de la suegra. ¿Tienen ese caso en la mente? Sí, señor. Sí, señor. Esto es un indirectazo para las suegras para que no le echen vainas a sus yernos. Entonces, ¿qué dice la doctrina y qué dice la jurisprudencia de cómo se resuelve un caso de aberratio ictus? Dicen, primera hipótesis, existe un concurso de delitos. Entonces, miren, doctores, que todas nuestras clases van concatenadas. Ayer yo hablé del concurso y yo no quiero que mis alumnos tengan como política clase vista, clase olvidada. No, señores. Ayer hablábamos del concurso y una de las soluciones que establece la jurisprudencia y la doctrina para la aberratio ictus es que existe un concurso de delitos. ¿Y qué concurso existe? Pues un homicidio tentado, homicidio intencional, homicidio doloso, pero tentado. ¿Y homicidio doloso frente a qué persona? Tentado, ¿no? Tentado. ¿Frente a quién? Frente a la suegra. Claro, frente a la suegra, porque es que el tipo sí quería matar a la suegra. Sacó el arma, disparó, pero por su falta de puntería, pues no le dio a la suegra. Entonces lo que existe es una tentativa de homicidio frente a la persona de la suegra. En concurso heterogéneo con un homicidio culposo. Ya vamos a ver, bueno, ustedes ya saben que es una culpa, que es una falta al deber objetivo de cuidado que se presenta por negligencia, impericia o imprudencia o no seguimiento de los reglamentos o de las lineaciones estatales o reglamentarias. Entonces, la mayoría de doctrina y de jurisprudencia dice que hay una tentativa de homicidio frente a la suegra. En concurso heterogéneo, ustedes me dirán si es sucesivo o simultáneo, con un homicidio culposo respecto a la persona que bailaba con la suegra. ¿Será un concurso heterogéneo sucesivo o simultáneo, mis doctores? Simultáneo. Simultáneo. Claro que es simultáneo porque es una sola acción. Entonces, mis doctores, recapitulando. La mayoría de la jurisprudencia y de la doctrina indica que en este caso existe un concurso de conductas punibles entre un homicidio doloso intencional tentativo, en tentado, en grado de tentativa, frente a la suegra y un homicidio culposo frente al pobre que bailaba con la suegra. Otra rama de la jurisprudencia, cualquiera de las dos respuestas las ha aceptado la Corte Suprema de Justicia y la doctrina. Otra línea jurisprudencial, otro sector de la jurisprudencia, otro sector de la doctrina, indica que existe un concurso de delitos, pero ya no es un concurso heterogéneo, sino es un concurso homogéneo entre dos delitos dolosos. Pero el primer delito doloso es un delito de homicidio doloso tentado. ¿Tentado frente a quién? Pues ya lo sabemos, frente a la suegra. Porque la quiso matar y no pudo matarla. ¿Por qué? Por una causa ajena a él. ¿Cuál? Su falta de puntería o lo borracho que estaba. Pero él quería matarla.
Él voluntariamente no la mató, no desistió de su tentativa. Y homogéneo, ¿por qué? Porque dicen, existe homicidio doloso tentado frente a la suegra en concurso con homicidio doloso consumado frente al tercero. Y ustedes dirán, ¿y por qué doloso consumado frente al tercero? Si a ese tercero él no lo quería matar, porque ustedes allá en su derecho penal estudiaron una especie de dolo que se denomina el dolo eventual. Entonces existe dolo directo frente a la suegra, por eso es tentativa, y dolo eventual frente al tercero. Las dos respuestas las ha aceptado la jurisprudencia y la doctrina. Preguntas, mis doctores. El dolo eventual. Doctor, aún encontrándose la persona bajo un estado de alicoramiento, ¿se considera como dolo eventual? ¿Cómo? Aún encontrándose el actor de dicho ejemplo bajo estado de alicoramiento, ¿se considera como dolo eventual? Bueno, antes de la respuesta, Fernando, ¿qué entiende usted por dolo eventual? ¿Qué es el dolo eventual para Fernando? El dolo eventual es como relación de... Nótese que la respuesta nos las da el mismo código. Esa no es porque el profe se la sepa ni que porque el profe estudie eso, no, el mismo código nos sirve. ¿Dónde está el dolo eventual? Este está en el código, mis doctores. ¿En qué artículo está el dolo? Profe. Sí, dígame. Pues se considera que el dolo eventual es como ya aún sabiendo la persona el daño que puede causar con su acción, digamos, la decisión de seguir con dicha acción. No, señor, eso no es dolo eventual. El dolo eventual está consagrado en la ley, mis doctores. Ya les digo dónde está el dolo. Artículo 22. 22, dice. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Ahí, hasta ahí, el código nos habla, mis doctores, de dolo directo. Hasta ahí. O dolo en primer grado, como le llaman. Hasta ahí. Cuando el código nos dice, la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, hablamos de dolo directo, dolo eventual o dolo simple. El dolo eventual viene a renglón seguido. Dice, también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Ese es el dolo eventual. Fue considerado por el agente como probable y él lo dejó librado al azar. Por eso les digo mis dos. Bueno, y la respuesta para Fernando es que, mire, Fernando, que aquí no nos habla de si la persona está en estado de alicoramiento o no. Simplemente la persona, lo que necesita el derecho penal es si la persona tenía la voluntad de hacerlo y si estaba en capacidad de comprender lo que hacía. Cuando estemos estudiando en sede de antijuridicidad, esto ustedes ya lo deben saber porque eso es de su derecho penal general. Pero una conducta para que sea delito tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Y cuando hablamos de la tipicidad, pues hablamos de que la conducta esté consagrada en la ley, que se hable con dolo, culpa o preterintención, que sea antijurídica es que lesione, ponga en peligro el bien jurídicamente tutelado, y que hablamos de culpabilidad, hablamos de ese juicio de reproche, que la persona tenía la posibilidad de comprender su actuar, de comprender lo que estaba haciendo era una conducta prohibida. Es ese juicio de reproche. Entonces, mis doctores, si yo estoy alicorado y probatoriamente se llega a demostrar que el estado de alicoramiento, así hubiese estado alicorado, tenía la posibilidad de comprender mi actuar, pues hablaremos de una conducta dolosa, culposa o preterintencional. Si no, si el estado de alicoramiento era de tal magnitud que la persona perdió su capacidad de conciencia, pues hablaremos de una inimputabilidad para responderle a Fernando. ¿Listo? Sí, señor. Pero eso ya será cada caso
es un mundo completamente distinto. Entonces, cada caso tendrá sus especiales circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, mis doctores, volvemos a la aberratio ictus. Le disparó a quien quería matar, pero no lo mató fue a otro. A ese otro ni siquiera lo conocía, a ese otro ni siquiera lo quería matar. Entonces, ya existen dos soluciones. La primera que dice, homicidio doloso, pero tentado, frente a la persona que quería matar. Y homicidio culposo frente al tercero. La segunda línea jurisprudencial dice, homicidio doloso tentado frente a la persona que quería matar y homicidio doloso consumado, pero como dolo eventual, hacia el tercero. ¿Ya entendieron, mis doctores, en qué consiste la aberratio ictus? No, sí, el tercero. No. ¿Entendieron que la aberratio ictus es cuando la persona quiere matar a otro, realiza la acción, pero por un error o por una equivocación mata a ese otro? O por una falla, por eso es que se llama un error accidental. Por ese error mató a un tercero. Eso es la aberratio ictus. Quería matar a A, pero terminó matando a B, que ni siquiera lo conocía y no era su intención matarlo. Esa es la aberratio ictus. ¿Entendido, mis doctores? Sí, señor. Sí, señor doctor. Tengo una pregunta, discúlpeme. Cuénteme. ¿Usted podría de pronto aclararme cuál es la diferencia entre la aberratio ictus y digamos, pues estamos hablando nos puso el caso de la suegra y este tercero para la aberratio ictus, pero entonces, ¿qué diferencia tiene con el homicidio preterintencional? Si espérate, estaba buscando algo y obtuvo resultados más allá, ¿no? Sí, pero Tatiana, la preterintención es que yo quería, en el caso del homicidio preterintencional, se da es que cuando yo quería lesionar, ojo, yo quería lesionar, en este caso yo quería lesionar a Tatiana, pero las circunstancias se dieron y el resultado fue más allá, terminó muriendo, pero a Tatiana, no a un tercero, a Tatiana. Como el aberratio ictus es que quería matar a Tatiana, pero terminé matando a Juliana. A otro. A Juliana. Fue a otro. Como la preterintención es que quería hacerle daño a Tatiana, pero terminé matándola. Pero a Tatiana. Perfecto, doctor. Sí. Listo, ya comprendí. Muchas gracias. Doctor, qué pena. Doctor, qué pena. La verdad es que no le escuché bien. La verdad que es que entendí el ejemplo, pero la verdad me quedó claro, fue el adjetivo que le dio a la verdad. Listo. Bueno. Ya vamos a culminar la clase. Bueno, miren lo bonito de esta materia. Ustedes si quieren chicanear, eso, ya ustedes terminan esta clase y hablan de aberratio ictus, y esto es cresta, esto es lo que genera honorarios, que ustedes les hablen así a sus clientes. Aquí se presentó una aberratio ictus, dicen, este sabe mucho, y pues sí, saben mucho porque para eso estudian. Entonces, mis doctores, igual ya yo pertenezco al grupo, ya me incluyeron en el grupo ahí de este curso, y ahí les voy a subir las clases. Yo todas las clases las subo a mi canal en YouTube. No es que sea un influencer ni nada, ojalá sea un influencer, pero un influencer para que estudien derecho y que sean buenos abogados en un futuro. Entonces, las personas que desean repetir la clase o que por algún motivo, esto del internet a veces es muy variable, a veces se va, a veces viene, se entrecorta. Ahí está la clase, yo más tardecito cuando las suba al canal, las pueden ver, no solo estas, sino todas las clases, y no solo estas clases, sino las que he dictado en otras materias, y pues pueden repetir la clase si por algún motivo o quieren repasar o no pudieron asistir a clase o se les entrecortó o tuvieron que ausentarse por algún motivo. ¿Listos, mis doctores? Gracias, profe. Sí, doctor, una pregunta. Gracias, profe. ¿Quién me va a preguntar? Doctor, ¿cómo es su canal de YouTube? Uy, hermanito, es que mi hijo es el que sabe eso porque yo de YouTube no sé sino ver salsa y entonces ni modos, pero ahí en el grupo, si usted pertenece al grupo, ahí yo les envío el link y él es el que ya ahí inmediatamente lo identifican. ¿Listo, mis doctores?
Señor. Bien, doctor, Profe, muchas gracias. Vale, Muchas gracias, Doc. les deseo un feliz resto de día y gracias por la asistencia. Muchísimas gracias, Vale, profe. gracias, Doc. Igualmente. Buen día. Bien, doctor. Gracias, Que esté doctor. muy Feliz bien. día. Hasta luego. Feliz tarde, doctor.